Buenos días desde las tierras japonesas. ¿Qué pasa por aquí, por estas tierras? ¿Qué come la gente? ¿Cómo viven los japoneses? ¿Qué pensáis? Pues en primer lugar, se mueren de frío, porque hace un frío de la hostia. Se calientan con aire acondicionado. Esto suena bien, pero bueno. Pasamos a otro costumbre japonés, que es comer nata. Nato. Nato, no nata. Nata es otra cosa en español. Esto es nato. ¿Y qué es el nato? Pues bueno, es soya fermentada. Y esto es lo que se come por aquí, por estas tierras, por las mañanas. A ver. Wow. Es muy popular comer esto por la mañana. Entonces, el natto es soya fermentada, uno de los alimentos más tradicionales de Japón. Tiene más de 1000 años de historia y se asocia sobre todo al desayuno japonés. Se come con arroz, mustard, salsa. Y es famoso por su textura pegajosa y con hilos. Mira qué hilos. Wow. Se pegan de los hilos también. Esto es la hostia, tío. Algo que sorprende y también asusta a muchos occidentales. Bueno, a mí no me asusta nada, tío. Wow. A ver, ¿qué tal el gusto? Bueno, estos hilos. Mira, suena realista, ¿no? Mira. Al principio, no sé, un gusto un poco raro, así como de queso curado. Pero creo que una vez te acostumbres con el gusto, es interesante. Buen profit, buen provecho. Ahora, a ver, ponemos un poco de salsa o... ¿Qué es eso, tío? Vale. Ahora un poco de mostaza. Mostard, he dicho más temprano. Mostard, pero en español no se dice mostard. Se dice mostaza. Y con huevos. Huevos o arroz, pero arroz he comido estos días y ya no quiero más. Más bien los huevos. Esto es una bomba con proteína vegetal, probióticos y vitamina K2. No lo sabía. En Japón se dice que o te encanta o lo odias. No hay término medio. Mira cómo está ahora después de poner la salsa. Bueno, sinceramente, después de probar 3 veces, ya empieza a gustarme. Buen provecho. Y ahora vamos a ver qué tenemos en esta caja de bento. Mira qué bonita puesta. ¿Cómo se abre? Pescado con verduras, arroz, algas,
un poco de tortilla. El desayuno y no solo el desayuno en Japón, es así con muchas cosas pequeñas. Comes muy variado. Aquí calabaza cocinada, rábano picante, estilo kimchi, huevos, espinacha con sésamo, algunas verduritas, pescado y los huevos, mira que ya están hervidos con unas salsas en una caja de plástico así. Mucho plástico estos sí. Pero me gusta que hay así un poco de cada cosa y puedes comer muy variado solo en una mesa. Buen provecho. ただいま到着の電車は特急京都河原町。 Después de empezar el día con natto, Osaka nos espera ahí fuera. Esta ciudad vibrante es famosa por una cosa: comer. Así que esta tarde vamos a explorar las calles llenas de restaurantes. Estamos en Dotonbori, probablemente la zona más famosa de Osaka y también una de las más locas para comer. Aquí los restaurantes no se conforman con un cartel normal. Tienen animales gigantes moviéndose en las fachadas como cangrejos, pulpos o vacas. Básicamente la comida aquí no solo se cocina, también está actuando en su propio espectáculo delante del restaurante para convencerte a entrar. Jugando una obra de teatro. Y si hay un plato que representa Osaka, pues son estas pequeñas bolas de pulpo llamadas takoyaki. Mira la destreza que tiene esta chica. Pero ahora vamos a entrar en un restaurante donde nos toca a nosotros cocinar los takoyaki. Oh my god. Sinceramente, cocinar comida japonesa no es mi punto fuerte, pero bueno, ya que estamos en Osaka, vamos a intentarlo. A ver qué sale. Okay, outside. Good. Okay, so... It's 10 pieces. That's 10 pieces. 10 pieces, okay. Like this. Good. Venir a Osaka y no comer takoyaki sería como ir a Valencia y no probar la paella. Este plato nació aquí, en la ciudad, y fue creado en 1935. Desde entonces es uno de los grandes símbolos gastronómicos de Osaka.
Básicamente son pequeñas bolas hechas con una masa ligera de harina, huevo y caldo japonés que se cocinan en un molde especial, como veis. Dentro llevan trozos de pulpo y normalmente también jengibre encurtido y cebolla tierna. Cuando están listos se cubren con una salsa dulce salada o si quieres mayonesa japonesa o copos de bonito seco. A tu gusto. Están listos cuando quedan ligeramente dorados por fuera y por dentro siguen muy cremosos y suaves. Y tienen ese sabor a pulpo y al caldo japonés. Pero ojo, porque aunque por fuera parezcan inofensivos, por dentro están ardiendo. Y sí, claro, yo ya cometí el error de morder uno demasiado pronto. Así que, lección número 1 con los takoyaki, soplar antes de morder. Ahora vamos a hacer un pequeño viaje culinario. Vamos a viajar hasta Okinawa, pero sin salir de la ciudad. La cocina de este archipiélago es bastante diferente a la del resto de Japón, así que vamos a probarla. Estas son uvas de mar desde Okinawa. Por mi primera vez que estoy probando algo así. Wow. Tiene una pinta muy interesante. Todo está muy rico. Gyozas. Carne de porco, una tortilla. Boniatos, tempura de boniatos. Y esta es la ensalada de patatas. Y esto también es algo típico de Okinawa. Tofu con algo. Mira cómo se mueve. Tofu caliente con algo curioso encima. Esas pequeñas virutas que se mueven como si estuvieran bailando son katsuobushi, bonito seco rallado. Cuando lo pones sobre comida caliente, el vapor hace que parezca que está vivo. Una especie de magia culinaria japonesa. Y esto es cerdo con una ensalada, bueno, algo más normal, pero sentía la necesidad de comer un poco de cerdo, de carne. Okinawa es famosa por la longevidad de su gente. Muchos viven más de 100 años. Y se dice que su dieta llena de verduras, tofu y pescado tiene mucho que ver. Así que espero que esta comida me va a dar también unos años más en mi vida. Probamos las uvas de mar, que pequeñitos, con salsa.
Muy interesante, no tiene un gusto fuerte. La salsa está muy buena. No parecen algas o algo así. No sé, pero la textura es muy guay porque son como bolas pequeñas que explotan en tu boca, no sé cómo decirlo, pero es muy interesante. Pues esta es una alga marina. Es llamado unibudo y es una alga comestible, llamado también el caviar verde por sus pequeñas burbujas crujientes que explotan liberando un sabor fresco y iodado amado. No sé de qué es esta hoja que está dentro de la concha. Supongo que vamos. Han sido buenas las uvas del mar. Muy tierna y muy gustosa. La vaca de Baiku. Ternera de Baiku. Típica japonesa. El sonido que se oye ahora ya está. Es del tren, porque el tren pasa justo encima del restaurante. Qué bien, comer bien, con mucha variedad, muy gustoso y con el sonido de tren arriba. Saludos desde Japón. Y no podría faltar un helado, un postre. Un helado típico de Okinawa de boniato. Creo que es de boniato. A ver. Muy buena. Está quemando y en el mismo tiempo el helado está frío. El donut está quemando, sí, el donut está quemando. Era el mix así entre fuego y helado. Me he equivocado, no es helado de boniato, sino helado de uve. Una patata, no sé, un tubérculo que no pertenece a la familia del boniato. Aunque a menudo se confunde por su color morado y su uso culinario similar, son especies botánicamente distintas. No sabía esto. Es un ñame el uve. ¿Tú sabes qué es eso, un ñame? Porque yo no he oído hasta ahora. Déjame en los comentarios si me puedes explicar qué es un ñame. Pues por eso se oía el tren en el restaurante, porque está ahí, justo debajo.
Ahora vamos a subir un poco más al norte de Japón. En unas horas, en Shinkansen, claro, llegaremos a... Llegado a Kanazawa. 階段は5号車付近、エレベーター6号車付近、ご乗車ありがとうございました。終点金沢に着きます。お出口、左側です。Esta ciudad es famosa por su moderna estación de tren, pero hoy no vamos a centrarnos en eso. Vamos a uno de sus secretos gastronómicos, el mercado de pescado de Kanazawa. El mercado de Omicho es uno de los lugares más icónicos de Kanazawa. Aquí se encuentran pescado y mariscos fresquísimos, recién traídos del mar de Japón, además de verduras y productos locales. Es el lugar perfecto para probar sashimi ultra fresco y sentir de primera mano la tradición gastronómica de la ciudad. Dime, ¿a ti te gusta el sashimi? ¿Te gusta el sushi? ¿Te gusta el pescado crudo? Wow, qué bien bonito. 46,000 yenes, wow. A ver si tienen shikubasa, la fruta que es cítrica, que se encuentra solo en Okinawa. En el mercado de pescado puedes coger cosas y comer tus cosas, como sashimi, betón, salmón, ostras. Mira, he comprado atún crudo, con wasabi y con soya. Y bueno, vamos a probarlo. Sashimi se llama, cuando es así, sin arroz, crudo. Y... ¡oh, Dios! No sé, a ver qué tal. Un poco de sauce de soya. Buen provecho. Buen fit. Para los catalanes. Se pone así wasabi encima para que mate todas las cosas. Y está muy bueno. Se siente que está crudo, que no ha pasado por ningún proceso térmico, porque la textura no es tan frágil como el que está congelado. Mira qué pulpos grandes. Qué tentáculos. Que es una atún. 700.000, ¿cuánto será esto? Como 400 euros, pero no sé si es el kilo o el pescado entero, supongo. 400 euros. Cuánta variedad de pescado.
Hay también mix de pescado, sashimi. Una abuela amasando la masa. Después del bullicio del mercado, nos relajamos un poco paseando por las calles más tranquilas. Y ahora vamos a probar la siguiente especialidad. Cerramos hoy con un postre. Y ahora probamos el mochi matcha. El mochi con matcha. Qué verdes. Buen profit. Qué amargo. Tiene mucha matcha. Mucha matcha. Tiene una textura gelatinosa, como de gelatina, y gusto de matcha, amargo al principio y después cuando se acaba la matcha que está encima es dulce, así que es amargo dulce o dulce amargo, como quieras. He comprado más dulces desde la tienda de matcha. Había muchas cosas con matcha. Y esto es un waffle, un bizcocho. Y esto, algo muy interesante, es un postre que se llama Baumstritzel. Entonces, en Japón, el postre tiene la denominación de Baumkuchen, no Baumstritzel. Han tomado, han adaptado la palabra de Baumkuchen, lo que significa postre del árbol. Baum significa árbol y Kuchen significa postre, cake. ¿Ya? Vamos a probarla. Comiendo Baumkuchen con la puesta del sol, aquí en Kanazawa. Huele a pan. Es como un panecillo dulce con matcha. Está bueno, sí. Dulce amargo de nuevo, porque bueno, la matcha tiene un gusto amargo. El viaje sigue, así que suscríbete, dale like, comenta y comparte si te han parecido interesantes estas comidas. Y déjame en los comentarios qué te gustaría probar o qué te ha parecido más apetecible o curioso. Así, simple. Nos vemos en el siguiente episodio de Japón. Hasta luego.